bueno que usted está aquí esta mañana y bienvenidos a todas las que se nos unen en YouTube. Hoy vamos a ver o seguimos con la serie de la temporada de la vida. Yo quiero que prepare su corazón, porque este es un tema que cuando yo estuve viéndolo y estudiando, vemos cómo impacta nuestras vidas hoy en día. Así que yo le pido, abra su corazón y permita que el Señor hable y toque su vida, y que lo que usted reciba esta mañana lo pueda poner en práctica todos los días de su vida. Seguimos, como les decía, en esta serie, la temporada de la vida, y hoy es el precio de nuestros errores. O sea, ¿qué consecuencias tenemos por el precio de nuestras decisiones que se convierten muchas veces en nuestros errores? Y como continuamos leyendo, usted sabe que todo este tiempo hemos estado leyendo Hechos, hemos estado estudiando el libro de Hechos cada domingo y seguimos. Saulo, está dando una disertación a una iglesia, a una sinagoga que está en Antioquía, y les está hablando acerca de la trayectoria que tiene todo el pueblo de Israel, cómo ellos han venido caminando desde el desierto. Todo lo que sucede con los jueces, eso es lo que Pablo les está enseñando a esta iglesia, a esta sinagoga. Pero vemos cómo él nos dice en este capítulo de Hechos 13, que el pueblo, que el Señor dice, me han desobedecido, continuamente me han desobedecido. Y esa es la trayectoria del pueblo de Israel, que continuamente le ha desobedecido al Señor en sus mandamientos. Y creo que eso se compara un tanto con nosotros en la trayectoria de nuestra vida. Vemos cómo nosotros le fallamos al Señor y volvemos a Él, y en su misericordia y en su bondad y en su gracia Él nos levanta, Él nos restaura, Él nos fortalece, porque saben, su palabra es fiel. Lo que Él ha dicho para con nosotros, Él lo va a mantener independientemente de lo que nosotros podamos hacer. Quiero que me acompañe a leer Hechos 13, 21 y 22. Estamos en un punto en esta historia en donde el Señor le está hablando, o Pablo está hablando acerca de la historia donde están destituyendo a Saúl como rey. Entonces dice: entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que Pablo les está diciendo a esta gente de Antioquía cuando quitan a Saúl y ponen a David. Y para eso yo quiero que vayamos justamente a esa historia de cuando el Señor quita a Saúl y pone a David, y eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel 8. Pero lo que queremos ver acá es que el pueblo de Dios constantemente se rebelaba a las promesas, a los mandamientos de Dios. Y aquí lo que le están diciendo es: mira, están hablando con Samuel, y le dice, el pueblo está hablando con Samuel y le dice: yo quiero un rey, queremos un rey. Ya no queremos jueces, ya no queremos líderes, queremos reyes. Eso es lo que el pueblo les está pidiendo a Samuel en ese tiempo. Quiero que vayamos a esa historia. En 1 Samuel 8:4 dice: por eso se reunieron todos los jefes de Israel, todos los jefes, y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Eso era lo que le estaba pidiendo este pueblo, que les dé un rey que los gobierne como las naciones vecinas que ellos tenían. Toda esta historia está en el capítulo 8.
Pero aquí les dice varias cosas. O cuando vienen todos los líderes del pueblo de Israel delante de Samuel y le dicen varias cosas a Samuel. Tú has envejecido. Y el trabajo de Samuel, si usted lo lee, fue un buen trabajo. Hizo un gran trabajo siendo líder, siendo juez y siendo un profeta. Hizo un gran trabajo para el pueblo. Pero el pueblo le dice, tú has envejecido. Casi que le está diciendo, ya no nos sirves porque has envejecido. ¿Y tus hijos no siguieron tu ejemplo? Samuel lamentablemente no pudo enseñarles a sus hijos a seguir el ejemplo de liderazgo que él tenía. Y eso es algo importante que también nosotros como padres debemos de ver, porque nosotros tenemos que transmitirle también a nuestros hijos el caminar con Dios, con los mandamientos. Samuel no logró hacer eso. No eran adecuados estos hijos de Samuel para guiar. Por eso le están diciendo, tus hijos tampoco están bien. Y queremos ser como las naciones vecinas. Todas las naciones vecinas tenían reyes. Entonces el pueblo de Israel está diciendo, queremos ser igual que ellos y queremos un rey. Queremos un monarca humano, leyes humanas en lugar de Dios. Eso es lo que les está viendo, porque en ese momento el rey de ellos era Dios. Así se había establecido él. Pero ellos le estaban diciendo, no queremos eso, queremos ser como las naciones vecinas que tienen reyes, que los dirigen en las guerras, que los protegen. Querían ver algo. Querían tener a alguien visible como un rey. Y eso es lo que les estaba pidiendo el pueblo a Samuel. Por supuesto que Samuel se disgusta. Él estaba disgustado porque ellos no miraban el trabajo que él había hecho de tanto tiempo para el pueblo. Y va delante del Señor, Samuel, y le expone esto. Le dice, mira, el pueblo me está pidiendo un rey. El pueblo me está diciendo que necesitan un rey humano. Y viene el Señor y le dice en ese mismo capítulo, en el versículo 7, le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses, así que hazle caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Vemos que el Señor le dice a Samuel, no te rechazaron a ti, aunque ya estás viejo, aunque probablemente ya no tengas la misma fuerza, me están rechazando a mí como su rey. Hazle caso a las peticiones que ellos te están dando y dales un rey. El Señor le dice a Samuel, esta desobediencia ha venido desde Egipto. El corazón del ser humano, del pueblo, de los israelitas, era el mismo. La desobediencia a los mandamientos, el no estar cerca del Señor, el no verlo a Él como su Rey, como su Señor, como su Dios en todas las cosas, sino poner en primer lugar sus deseos y sus anhelos y sobre todo lo que sus ojos miraban alrededor, que eran las naciones vecinas y lo que ellos hacían constantemente. Ponían más sus ojos en lo que hacían esas naciones que lo que realmente debían de estar poniendo sus ojos. Esa desobediencia venía del corazón de ellos y eso no se iba a componer teniendo un rey humano, porque no era externo lo que ellos necesitaban, sino lo que ellos necesitaban era un cambio y una transformación de su corazón
para acercarse a Dios y a sus mandamientos. Y creo que es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros, que nosotros veamos nuestro corazón y cómo estamos y qué es lo que le estamos pidiendo a Él. Porque muchas veces no se va a arreglar con lo que le pedimos, no se va a arreglar con cosas externas, porque nosotros debemos de ver qué hay dentro de nosotros para que haya una transformación en nosotros y entonces caminar con el Señor. El pueblo estaba rechazando al Señor como rey y Él les dice, adviérteles claramente lo que les va a pasar si viene un rey. Y eso de advertirles claramente me llamó mucho la atención, porque es una palabra que es como doble. En el original dice, adviérteles, advertir, advertirás, como doblemente. Adviérteles, repíteles y adviérteles nuevamente, déjales claro lo que les va a pasar cuando venga este rey, el rey humano. Y que van a tener que vivir con las consecuencias de las decisiones que toman. Eso le está diciendo el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros también. Cuando nosotros decidimos algo y nos enfilamos en esa decisión, vamos a vivir las consecuencias de esas decisiones que tomamos. Por eso es que el Señor les dice a ellos, adviérteles, que ellos entiendan y que sepan qué va a pasar por este rey que va a venir. Y bueno, va Samuel y va con el pueblo y les va a advertir. El Señor a nosotros nos ha dejado el manual de vida, su palabra, sus mandamientos. Ahí está la forma que nosotros nos debemos de conducir en la vida. Ahí están las diferentes maneras que nosotros debemos de decidir y actuar. Ahí nos aconseja, y voy a poner esta misma palabra, ahí nos advierte el Señor. ¿Qué nos va a pasar si no cumplimos con sus mandamientos y si nos alejamos de su presencia? Ahí está. Él ya nos lo dejó a nosotros también. Obviamente debemos de leerla, debemos de estudiarla, porque no debemos de perecer, como dice también su palabra, por falta de conocimiento de su palabra, porque entonces sí vamos a tener que vivir con esas consecuencias de las elecciones y de las decisiones que nosotros tomemos. Primera de Samuel 8, 10, 18, en todas estas versículos, el Señor le dice, o Samuel les dice también al pueblo, de todo el listado de cosas que va a hacerle este nuevo rey, de ese nuevo monarca humano al pueblo. Y le da un listado, y usted lo puede encontrar ahí. Ese listado es, te va a quitar a tus hijos para el servicio militar. Y leyendo toda la historia de Saúl, que fue el primer rey, vemos cómo él venía y decía, este joven es bueno para pelear, es fuerte, me lo llevo al servicio militar. Y lo tenían para el servicio militar. No preguntaban a nadie o a la familia si podían o no podían. Simplemente le quitaba a los hijos. A las hijas mujeres se las llevaban para servir en el palacio. O sea, todas estas iban a hacer las advertencias que le tenían que hacer al pueblo, para que trabajaran en el palacio. Les iban a quitar tierras. Ellos tenían habían repartido todas las tierras. Iban a quitarle tierras para ser parte del gobierno, para ser parte de la monarquía, y no podías decir nada. Iban a ponerle impuestos para sostener el gobierno, para sostener la monarquía. Tenían que dar dinero para sostener todas estas personas que iban a laborar ahí.
Y él dice, mira, adviérteles todo esto. Al final, el pueblo de Israel se iba a convertir en un esclavo de un rey humano. Y no es malo, no era malo pedir un rey. No era malo tener esa decisión, esa petición de tener un rey, de tener un líder, porque el pueblo tenía miedo, porque habían muchas naciones vecinas que venían a atacarlos. Y si miraban a Samuel ya viejo, dirá, ¿quién nos va a gobernar? ¿Quién nos va a dirigir? Había cierto temor, pero ellos jamás consultaron al Señor de la manera de cómo hacerlo o de qué pedir. El Señor en los libros anteriores, en el Pentateuco, en la Torá, ahí describía también cuando ustedes tengan un rey, porque sabía que le iban a pedir un rey. Y le pone varias características que este rey debería de tener. Pero este pueblo había desobedecido de tal manera que su corazón estaba tan alejado de las cosas de Dios que simplemente no consultaron al Señor de cómo hacerlo y de qué manera era la mejor forma de pedir un rey. Ahora nosotros sí debemos también de reflexionar cuando tenemos una petición al Señor, pero cuando a veces estamos con urgencias, con premuras, porque a veces queremos que se resuelvan las cosas de la manera en que yo quiero, de la forma en que yo quiero, y no reflexionamos delante del Señor si lo que estamos pidiendo va conforme al propósito y al plan de Él. ¿Saben? El Señor es un Dios todopoderoso que conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades, conoce tus situaciones, tus problemas. Él no está lejano a lo que tú vives y a lo que estás sintiendo. Él no estaba lejano a lo que el pueblo estaba pasando. Era su pueblo. Ustedes son sus hijos, nosotros somos sus hijos. Y conoce nuestras necesidades, conoce nuestras peticiones. Pero Él lo que más quiere es ver cómo está tu corazón y cuán alejado o cuán cercano está a los mandamientos y a la presencia del Señor. Cuánto tú quieres realmente obedecer sus mandatos, obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos y no hacer lo que nuestro corazón o nuestros sentimientos y nuestros deseos quieren hacer. Le ponemos más oídos a nuestros deseos y a nuestras intenciones que a lo que está en la palabra de Dios. ¿Cuesta obedecer? Sí cuesta. Cuesta reprimirse muchas veces, el no contestar, el no decir, sí cuesta. Pero eso es lo que el Señor quiere que tú veles en tu corazón. Eso es lo que le estaba tratando de decir a través de Samuel al pueblo. Adviérteles todo lo que les va a pasar. Esto les va a pasar. Y el Señor nos ha advertido una y otra vez en la palabra las consecuencias de nuestras elecciones. Pero a veces nosotros oímos más a los amigos, oímos más a nuestros temores, a nuestras tristezas, a lo que estamos viviendo, a la cultura, a la sociedad, a lo que vemos en las redes sociales. Y le prestamos más oído a eso y tomamos decisiones basados en eso. Y el mundo y el rey de este mundo nos esclaviza tan fácilmente. ¿Y cómo nos esclaviza? Hay separación de hijos y padres, nos esclaviza con deudas, nos esclaviza con pobreza, con enfermedad, con tristeza, con la ira, con ansiedad, con la vergüenza nos paraliza. ¿Cuánta esclavitud hay dentro de nosotros al final? Y eso es lo que el Señor está tratando de que nosotros también veamos, cómo podemos ser libres por su misericordia y su gracia. El Señor siempre va a estar ahí y sus mandamientos siempre van a estar ahí, pero sus promesas también están ahí y esas nunca van a cambiar. Proverbios 14:12 dice: hay un camino que al hombre le parece recto,
pero acaba por ser camino de muerte. Y ese camino de muerte es porque pensamos que así debemos de hacer las cosas. Es porque me dejo guiar por lo que estoy sintiendo en ese momento, por lo que mis deseos me están pidiendo, me dejo guiar y no voy delante del Señor. Y ante mis ojos voy bien, voy un camino recto, pero el final de ese camino es la muerte. Y puede ser muerte, no puede ser tan solo física, sino es una muerte en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en algún negocio, en alguna situación familiar, dentro de nosotros mismos. Pero recordemos que el Señor nos ha dejado su palabra y Él es fiel y Él no va a cambiar. Sus mandamientos son los mismos de ayer, se aplican para hoy y se van a aplicar para el día de mañana. No cambian de acuerdo a mi necesidad. Sus mandamientos no cambian de acuerdo a lo que yo piense. Lo que Él escribió en su palabra está ahí y no va a cambiar. No va a cambiar de acuerdo a lo que yo piense que es correcto o no es correcto. En su palabra está descrito lo que es correcto y lo que no es correcto. Simplemente. Ya decido yo si obedezco o no obedezco. Y siguiendo con la historia, después de todas estas advertencias, el pueblo le responde a Samuel: no nos importa. No nos importa si nos van a hacer esclavos a nuestros hijos, a nuestras hijas, si nos van a quitar tierras, si nos van a poner impuestos, no nos importa. Queremos tener un rey como todas las naciones vecinas. Queremos un rey. Y saben, Israel había sido designada una nación santa, una nación separada, una nación única entre todas las naciones. Pero ellos lo que querían es ser igual a las naciones vecinas. Y se oponían al propósito original de Dios para Israel, ser una nación diferente. En Levítico 20:26 dice: sean ustedes santos, es hablándole a la nación, al pueblo, porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. A pesar de las advertencias, a pesar de todo lo que Samuel les dijo, decidieron seguir con su plan de querer tener un rey. 1 Samuel 8:22 les dice: hazles caso, dales un rey. Un rey de acuerdo a sus deseos, a sus aparentes necesidades. Y saben, les fue entregado Saúl. Ese fue el rey que les entregaron. 1 Samuel 9:1-2 dice: había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, nombres, ¿verdad? Hijo de un benjaminita, hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre todos los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era bien alto. Cuando Samuel vio a Saúl, verso 17, el Señor le dijo: este es de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Y no se podía esperar nada menos lo que el Señor les ponía. Dice, venía de una familia influyente, bien parecido, joven, alto. El pueblo estaba contento con lo que les estaban entregando. Y si hoy fuera el día de hoy, las redes sociales se hubieran llenado de fotos de todo el bien parecido, el mejor. Dice, a todos les sacaba una cabeza, buen mozo, familia influyente, lo mejor de lo mejor. Felices el pueblo de Israel. Un pequeño detalle, no se dieron cuenta. Tanto era el deseo,
Tanta era la necesidad de tener a alguien que no se dan cuenta de un pequeño detalle. Y yo tampoco me había dado cuenta hasta ahorita, se imagina. Este pequeño detalle era que pasaron por alto que el Señor les había dicho que sus reyes tenían que venir de la tribu de Judá. Y él era de la tribu de Benjamín. ¿Lo aceptaron? Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Nadie se opuso, él era bien parecido, alto, corpulento, buen mozo. Nadie le cuestionó a Samuel: Samuel, ¿por qué nos traes a alguien de la tribu de Benjamín? Tenemos que ser de la tribu de Judá. Nadie, simplemente lo aceptaron. Habían obtenido lo que querían, un rey humano. A veces las peticiones que hacemos obtenemos ciertos resultados que para nuestro parecer son los mejores. Pero leímos en Proverbio que a nuestros ojos parecen caminos rectos, pero probablemente nos están llevando a un camino que no es de vida. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Pablo, y toda esta historia Pablo la está narrando a esta iglesia de Antioquía. Y le dice en el verso 22 de Hechos 13: tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Saúl no fue lo que les pintaron. Saúl, ustedes saben la historia, conocen la historia de Saúl. Lo destituyeron, el Señor lo destituye. David, vamos a hablar un momento de David. En este verso dice: David era un hombre, y lo hemos puesto, y hay muchos libros que se han escrito conforme al corazón de Dios. Hay muchos libros. Y dice: David era conforme al corazón de Dios. Y yo muchas veces he dicho: Señor, yo quiero ser conforme a tu corazón. Y yo pensaba, tal vez David era como más dulce, más amoroso, no sé, esa palabra conforme al corazón de Dios, a veces uno puede confundir ciertas cosas. Y lo que realmente el Señor estaba diciendo de David, y es lo que yo quiero que quede en su corazón también cuando decimos: yo quiero ser, Señor, conforme a tu corazón, es que David era conforme al propósito que él quería para su pueblo. David había sido elegido conforme a su voluntad. Cuando le pidieron a Saúl, el Señor le dice a Samuel: dales lo que ellos te están pidiendo. Con David fue diferente. Con David le pone: yo estoy entregándoles un rey. Con Saúl es conforme a lo que ellos pidieron, a los deseos, voy a poner esta palabra, a las necesidades de su corazón, dales a Saúl. Con David es: yo voy a poner a David conforme a mis propósitos, y al final era por misericordia y por la fidelidad del Señor a su pueblo. Y Él siempre va a ser así. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, Él va a ser con su palabra que sea para tu vida mejor cada día, y su misericordia va a ser nueva cada mañana, y te vas a levantar a pesar de que estés en el suelo, a pesar de tener las consecuencias de las decisiones. Él va a hacer que tú seas levantado por sus palabras, por su promesa, no importando lo que hayas hecho, porque el pueblo desobedecía una y otra vez, pero el Señor en su misericordia siempre los llegaba a rescatar. Igual de esta manera, siempre te va a llegar a rescatar. Pero nosotros veamos en nuestro corazón no ser desobedientes a Él. 1 Samuel 16:1 dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Jesé de Belén,
porque de sus hijos, dice acá, y esto es la palabra clave de este verso, me he provisto rey. Él había aprobado a David como rey para ellos. En el verso 7 del mismo capítulo 16, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La gente se fijó en lo externo de Saúl. La gente, cuando Samuel llegó y le presentaron a todos los hermanos de David, todos eran mejores que él. Más altos, más corpulentos, militares. David era un pastor de ovejas que casi ni lo llaman, solo porque el Señor le dijo a Samuel, falta uno. No nos fijemos en lo de afuera. No nos fijemos en el mundo y lo que nos trae. Busquemos en su palabra. Busquemos el propósito, porque dice, yo me fijo en el corazón, es en el propósito y en lo que está dentro, en la voluntad. Indaguemos la palabra del Señor, estudiemos sus mandamientos. Verso 12, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo, de buena presencia. Y le dijo el Señor a Samuel, este es, levántate y úngelo. Verso 12, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. David era de la tribu de Judá, de donde tenían que venir los reyes. David no fue perfecto, y ustedes saben la historia de David. Saúl fue un buen militar, muy buen militar, pero no fue un buen siervo de Dios, no fue obediente a los mandamientos de Dios. David empezó como un pastor de ovejas. El Señor lo transformó a ser un militar y a ser un rey. Pero la diferencia que tenía David es, ambos se equivocaron. Saúl se equivocó, fracasó, desobedeció. Pero Saúl nunca se arrepintió delante de Dios, siempre justificaba sus actos. Siempre decía, no se responsabilizaba de lo que él había hecho. Siempre decía, es que yo pensé que esto se tenía que hacer. Y miren, lo que el Señor nos pide es obedecer sus mandamientos. ¿Que cuesta? Sí. ¿A veces no nos gustan? No. Pero Él lo que nos pide es que obedezcamos sus mandamientos. Y como yo les decía, David se equivocó muchas veces. Pero la diferencia es que David venía con un corazón arrepentido delante del Señor cada vez que él se equivocaba. Cada vez que él tenía una situación difícil, él iba delante del Señor. Y si no miramos todos los salmos, todo lo que él escribió, siendo un rey, y quiero que pongamos atención a esto, siendo un rey, David, el rey, escribió estos salmos y vemos reflejado su corazón. Salmo 1, verso 1 y 2. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Siendo rey, él decía, tengo que buscar al Señor, tengo que buscar su palabra, día y noche tengo que meditar, tengo que velar con quién me junto y con quién no me junto, siendo el rey. David pecó y falló, pero sabía qué tenía que hacer. Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Tú las perdonaste, la culpa de mi pecado. Él iba arrepentido, le decía al Señor, te fallé, aquí están mis errores, aquí están mis pecados. Límpiame tú, Señor, y enséñame qué es el camino que yo debo de tomar.
Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Tomemos esa palabra también en nuestro corazón. El Señor miraba el corazón de David y el Señor le aconsejaba. El Señor le decía: yo voy a hacer esto por ti. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Esto escribió David. Tu palabra es una lámpara a mis pies, a mis decisiones, a cada día, a lo que hago. ¿Por dónde debo de caminar? Es una luz en mi camino. Ya no estoy más en la oscuridad, porque tu palabra será esa luz que me guiará en cada momento y en cada necesidad. Voy a verte a ti. Vamos a concluir. ¿Cuál es el precio de los errores, de los pecados que hemos cometido? ¿Cuál es el precio de los fracasos? ¿Cuál es el precio de lo que nosotros hacemos cuando elegimos y tomamos decisiones inadecuadas? Y lo hablamos. Muchas veces vamos a tener muerte en nuestros planes, no se dieron. En la parte emocional vamos a estar llenos de tristeza, de ansiedad. Somos esclavos de la ira, del temor, de la angustia, de la enfermedad. Esas son las consecuencias de nuestras acciones y nuestras elecciones en la vida. Ahora, el Señor nos ha dicho, hay formas de volvernos a Él. Debemos de recurrir al Señor con un corazón sensible, arrepentido de las cosas que hemos hecho. Yo quiero que usted cierre sus ojos y reflexione. Los mandatos del Señor están colocados y están puestos en el manual de vida que Él nos dejó. Y estos mandamientos no cambian. Nos hemos alejado de Él, hemos tomado otros caminos, hemos desobedecido lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero hoy es un buen momento para que retornemos, así como David. Señor, me equivoqué, me he equivocado, pero yo sé que en tu amor, en tu misericordia, en tu palabra, que tú eres fiel, sé que me recibes día a día. Tú eres fiel, Señor, siempre a tu palabra. Nos amas independientemente de lo que hacemos y de cuánto te fallamos día a día, Señor. Tú nos amas, Señor, porque tú no cambias, porque tu amor es eterno, es incondicional a lo que yo puedo hacer. Pero esta mañana, Señor, queremos retornar a ti, queremos tomar esa decisión de obedecerte, porque tú nos has dicho que prefieres la obediencia a los sacrificios, a los holocaustos. Tú prefieres que te obedezcamos a ti, porque es la forma de manifestar ese amor hacia ti, Señor. Tú eres fiel, Señor. Podemos decir eso: me basta su fidelidad, me basta su palabra, me basta
su guía, su consejo para hacer las cosas. Puedes decirle tú: Señor, pongo delante de ti mis deseos, pongo delante de ti mis anhelos, pongo delante de ti mis necesidades. Yo quiero honrarte a ti, Señor, con todo lo que yo haga en mi vida, en mis palabras, en mis decisiones. Quiero honrarte a ti, Señor, porque tú eres el Rey. Y yo quiero, Señor, que tú seas mi Rey. Me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Cantemos todos juntos esta parte. Fidelidad. Cántala con todo tu corazón. Tu fidelidad. Cántalo con todo tu ser, dándole gracias al Señor por quien es Él. En mi vida y caminar me basta tu fidelidad. Me basta tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu misericordia en nuestras vidas. Esta mañana, Señor, queremos acercarnos a ti y ser obedientes a ti, Señor. Me basta tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que veas cada corazón, Señor, y que tú toques cada vida, cada necesidad que pueda haber en sus vidas, Señor. Que tú llames, Señor, a cada corazón y que cada uno podamos tomar esa decisión de seguirte a ti en cada momento, cada circunstancia, ponerte a ti de primero, Señor. Y obedecerte a ti, Señor. Queremos que tu palabra, ese manual de vida que tú nos has dejado, seguirlo, Señor, y poder cumplir el propósito, poder cumplir, Señor, tu voluntad en esta tierra. Que tu amor, tu misericordia llene nuestros corazones, Señor. Que tu palabra llene nuestros corazones, llene nuestra mente, llene, Señor, todo nuestro ser. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Y queremos ponerte a ti como Rey, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te honramos, Señor. Tu amor es incondicional. Y gracias, Señor, por llenar nuestra vida, porque tus promesas están allí para nosotros. Queremos tomarlas, Señor, y aferrarnos a ellas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser luz en nuestro caminar.
por ser luz en nuestros senderos, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor. Amén y amén. Nos toca que seguir al Señor. Y eso se empieza cuando salgamos de acá. Seguirle a Él se empieza cuando salgamos de acá. Porque muchas veces acá lo oímos, pero donde lo ponemos en práctica es allá afuera. Nos toca que recibirlo y ponerlo en práctica cada día, en cada momento, en cada situación. Amén. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.